El sistema de refrigeración ilustrado aquí contiene, además de los componentes principales presentados en la parte teórica, todos los aparatos de control necesarios para su funcionamiento normal. Examinemos ahora cómo funcionan estos aparatos. Hemos visto en la parte teórica que cuando el sistema está detenido, el refrigerante está en espera dentro del condensador. Para que sea admitido en el evaporador, se necesita primero que la válvula selenoide se abra. La señal de apertura proviene del termostato de pieza que cierra un contacto eléctrico cuando la temperatura del local es superior a la del punto de consigna escogido por el ocupante. Ciertos sistemas tienen un minutero que apaga el sistema durante el tiempo que el inmueble está desocupado. Otros tienen un termostato exterior que impide que el sistema de refrigeración se ponga en marcha si la temperatura exterior es demasiado fría. Así, el compresor no podrá arrancar a menos que el minutero y el termostato exterior lo permitan. El refrigerante líquido circula entonces en dirección de la válvula de expansión. Este está en alta presión, es decir, a una presión cercana a la que tenía dentro del condensador. Podemos observar el flujo del refrigerante en el indicador. Durante el flujo, el refrigerante se filtra a fin de eliminar residuos o partículas metálicas que podría contener. También se le libera de la humedad que podría haber penetrado durante el proceso. El refrigerante líquido a alta presión llega entonces a la válvula de expansión, la cual está regulada para reducir la presión a fin de obtener la temperatura requerida en el evaporador. La válvula de expansión es también una válvula de control de flujo que modula, en función del nivel de evaporación, la cantidad de refrigerante admitido en el evaporador. El nivel de evaporación varía de acuerdo a la cantidad de aire a climatizar, la temperatura del aire y el grado de humedad de este aire que atraviesa el evaporador. La válvula de expansión mide el nivel de evaporación con ayuda de un sensor colocado a la salida del evaporador. Este sensor mide el número de grados de sobrecalentamiento del refrigerante. Si el grado de sobrecalentamiento aumenta, significa que el refrigerante está evaporándose antes de entrar al evaporador. Si eso sucede, la válvula de expansión se abrirá aún más para incrementar el flujo. Si por el contrario el número de grados de sobrecalentamiento disminuye, quiere decir que el evaporador está ahogándose en refrigerante líquido. La válvula de expansión reducirá entonces el flujo a fin de restablecer el sobrecalentamiento al grado deseado, 8 a 12 grados Fahrenheit o 4 a 6 grados Celsius, para las válvulas de expansión termostática. Por lo que respecta a las válvulas electrónicas, estas funcionan con un sobrecalentamiento de 4 a 6 grados Fahrenheit o 2 a 3 grados Celsius. Notará también que la válvula de expansión recibe una señal de presión medida a la salida del evaporador. Esta señal permite a la válvula de expansión ajustarse a la pérdida de presión que el refrigerante sufre durante su paso por el evaporador. Esta pérdida de presión disminuye ligeramente la temperatura de evaporación, lo que podría falsear la lectura de sobrecalentamiento si ésta no estuviese compensada. En condiciones normales de funcionamiento, el nivel de refrigerante líquido se estabiliza en el evaporador con un flujo del líquido proporcional a la cantidad de calor a absorber. El compresor arranca al mismo tiempo que la válvula selenoide, situada a la entrada del evaporador, se abre. El arranque está asegurado también por el interruptor que mide la presión durante la succión del compresor. Esta es la presión de arranque llamada cut-in. Dicha presión se alcanza cuando el compresor se pone en marcha, ya que el refrigerante residual se evaporó durante el período de paro del compresor. Este interruptor es útil en caso de que el compresor tenga que detenerse después de un suministro insuficiente de refrigerante. El paro del compresor puede estar provocado por uno de los tres aparatos de control siguientes. El primero es el termostato de pieza. Este termostato provoca el paro del compresor si la temperatura ambiente es inferior al punto de consigna. El segundo es el interruptor de presión que mide la presión mínima que se requiere para la succión. Esto quiere decir que la cantidad de refrigerante que entra al evaporador es muy pequeña. Es la presión de paro llamada cut-out. Y el tercero es el interruptor de presión que mide la presión a la salida del compresor. Cuando esta presión es demasiado elevada, el compresor se detiene.
Dicha interrupción puede indicar la existencia de un problema de funcionamiento que podría poner en peligro la resistencia mecánica de los componentes. En régimen normal, el compresor funciona hasta que el termostato no haya alcanzado la temperatura deseada en la pieza. El refrigerante gaseoso aspirado del evaporador es comprimido a alta presión. La temperatura del refrigerante aumenta entonces instantáneamente con el incremento de la presión y se envía en dirección del condensador. Para adaptarse a las variaciones del flujo de refrigerante que llega al compresor, algunos sistemas utilizan varios compresores. El número de compresores que se pone en marcha varía en función de la presión de succión. Si esta es baja, significa que el flujo de refrigerante es mínimo. Entonces el condensador recibe del compresor el refrigerante gaseoso a alta presión y a alta temperatura. El papel del condensador es de condensar el refrigerante para luego enviarlo al evaporador. El compresor y los ventiladores del condensador arrancan y se detienen de manera simultánea. El aire exterior absorbe el calor de condensación. El sifón invertido situado a la entrada del condensador tiene como misión reducir los golpes de ariete ocasionados por la súbita llegada de una masa de refrigerante al condensador. Esto se produce generalmente al arranque del compresor. El sifón invertido sirve también para detener el refrigerante líquido e impedirle regresar al compresor una vez que éste esté parado. El refrigerante se encuentra entonces en estado líquido a alta presión y a alta temperatura en el fondo del condensador. Ahí va hacia la válvula de expansión para entrar de nuevo al evaporador a la temperatura y a la presión requeridas. El ciclo de refrigeración continuará operándose indefinidamente mientras el termostato de pie se identifique una demanda de acondicionamiento ambiental.